Hola, ¿me escuchan? No sé si ven ahí la presentación. Perfectamente, te escuchamos y vemos la presentación muy bien. Perfecto. Bueno, em, ahora, bueno, yo soy Analicia Sánchez. Vamos a, junto a Cecilia Muscatelo y Gema Peluc, vamos a contar este trabajo que tuvimos el año pasado. El cliente nos contactó para hacer una maqueta para una minera. Nosotros decidimos hacerla en impresión 3D y aparte una maqueta digital. Bueno, yo soy Analicia Sánchez y soy máster internacional en BIM Manager, también tengo otra especialización en gestión, soy responsable del área BIM del Ministerio de Obras y ahora trabajando como coordinadora de posgrados en la Facultad de Arquitectura. Gema también es especialista en BIM, es asesora del Ministerio, es docente de la facultad e investigadora del Instituto Regional de Planeamiento y Hábitat, IRPA-CONICET, también diplomada en BIM. Y Cecilia Muscatelo también trabaja en el Ministerio y es coordinadora del área BIM, subjefa del área. Pero bueno, este trabajo fue, digamos, un trabajo particular. El cliente nos solicitó realizar 3 maquetas físicas, como contaba. La idea era representar 3 estados del proceso de vida de la mina, más una maqueta digital durante el proceso de operación. La idea era modelar los edificios en un software BIM, en un lot bajo 100, para que a futuro se le pueda sumar información a este modelo. Teníamos que maquetar 35.000 hectáreas en una zona de alta montaña, y con una infraestructura edilicia de aproximadamente 60.000 metros cuadrados. La función de estas maquetas era presentarla para una evaluación de impacto ambiental que iba a realizarse en la provincia frente a diferentes instituciones de control. La expectativa del cliente, en función de sus conocimientos, era lo que muestra la imagen de la derecha. Quería que los edificios que teníamos que maquetar tuvieran más o menos esa proporción, y que la zona montañosa esté representada como se ve en la imagen. Esto, y aparte que sea una maqueta realista. Esto nos planteó la necesidad de que, usando, por ejemplo, el fresado de Polifán o en otro material, deberíamos masillar la topografía. En función de eso y de analizar un poco toda la información que nos brindaron, como la ubicación KMZ de Google Earth, de dónde estaba comprendido esta zona, los archivos de la topografía en Civil 3D geoposicionado correctamente, archivos en CAD de los edificios, algunos en CAD, otros en PDF, y teniendo en cuenta la altimetría que teníamos, que era de aproximadamente una diferencia de 1000 metros entre un punto y otro. Esta es una foto de Google Earth de la zona que teníamos que maquetar, o sea, era algo bastante complejo como para hacerlo con lo que ellos querían en un principio. En este video mostramos las curvas de nivel. Como verán, ahí se ve los 14 kilómetros por 14 kilómetros, con todas las curvas de nivel y las alturas. Los colores que se ven en la zona son las zonas que se iban a intervenir con el dique de colas, zonas de extracción, o pit, o socavón, como se les llama, zonas de edificios, donde iban a estar los edificios y las plantas de procesos, los caminos, los movimientos de suelo, y el socavón donde se extrae el material. Todo eso veíamos un poco imposible de hacer como ellos pretendían. Entonces, en función de eso, nosotros empezamos a investigar, y a partir de esto definimos hacerlo en impresión 3D, que nos iba a representar mejor la topografía, y podíamos hacer los modelos en BIM. Definimos una zona a maquetar con el cliente, que era de 14 por 14, analizamos las diferentes escalas que podríamos tener. Se decidió hacer 4 maquetas físicas en impresión 3D de tamaño de 1,80 por 1,80, que eso nos permitía representar la zona en una escala adecuada para que se vieran no solo los edificios, sino todo el complejo, más la maqueta en 3D. En este video
podemos ver cómo estuvimos analizando en función de las necesidades del módulo de impresión 3D, que era de 20 por 20, elegimos una cuadrícula de 9 por 9, dependiendo de la escala, es el tamaño de la cuadrícula, pero siempre 9 por 9, 81 módulos, y dependiendo de la escala iba a ser siempre de un 80 por un 80. En este caso, bueno, la otra zona... Disculpame, pero no se ve el video, o al menos yo no lo estoy viendo. Yo tampoco lo veo. No sabía si era yo. ¿El anterior se vio? Ninguno de los dos, se ve la No, imagen. se ve la imagen, Ana. Ay, no sé por qué será. A ver, la otra que puedo hacer es... Perdón. O pasarlo directamente desde la Sí, compu. eso es lo que voy a hacer. A ver, ¿el anterior no se vio? No, Bueno, No, perdón. Deben ser unos códex que no están instalados y ahora, bueno, sería un tema instalarlos, pero Bueno, después te ¿eso paso lo el link. ven? ¿Esto lo ven? vemos la imagen. Tampoco se ve. No, está estática la imagen. Qué lástima. Pero antes lo veías, Ceci, tampoco. Yo lo veía así. Cuando no estábamos acá en Zoom, lo veía. A lo mejor Gema o Cecilia tienen instalados los códex en sus computadoras y a lo mejor si comparten ellas, tal vez se puedan ver. La otra es, no sé qué, a ver, cambiarla, déjenme un minuto, voy a... Qué lástima, porque lo probamos y funcionaba, ¿eh? Sí, lo veía. A ver El ahí. problema es con Zoom. A ver ahí, Sí, ahí se ve. ¿tampoco? ¿Ahí se ve? Sí, ahí está corriendo. Ahí sí. Sí, sí. Bueno, perfecto. Voy a tener que cambiarla. Bueno, acá era un poco mostrar las curvas de nivel, ¿no? Y las zonas de intervención. El dique de colas, las escombreras, las zonas donde iban a estar las plantas de procesos, los edificios, los movimientos de suelo, el socavón, el pit, que era la zona de extracción. Este era el input que teníamos. El otro video que estuve mostrando recién, no sé si lo ven, es la definición de las cuadrículas de 9 por 9, cada cuadrícula de 20 por 20, que era el tamaño de la impresión 3D. Necesitábamos 81 módulos para representar esa zona, y que la escala sea del tamaño sea de un 80 por un 80 en una escala. Esto era en otra escala mayor. Esto fue la estrategia que tomamos. Bueno, y ahora voy a pasar el Power para acá. Así continúo. Perdón por el inconveniente. Ha sido subsanado. Sí, ahí está. Bueno, en conclusión, definimos hacer 4 maquetas. La primera maqueta, en uno en 7500, tenía edificios. La segunda maqueta, la misma escala, pero era sin edificios, por lo tanto, siempre estamos hablando de un 80 por un 80. La tercera maqueta, también de un 80 por un 80, en una escala mayor, pero iba a representar este recuadro amarillo. Y la cuarta maqueta era otra zona más chica, que eran menos módulos, en uno en 750. ¿Sí? ¿Con qué nos encontramos? Con los tiempos de impresión de cada módulo. Y aparte del cronograma de entrega, necesitábamos 30 días para presentar la primera maqueta y 45 días posteriores el resto. Todas estas 4 maquetas más el modelo digital. Esto es un ejemplo de la maqueta 3 y 4, y la 3, cómo decidimos dividirlas también, porque otro tema era el transporte luego de esto. La maqueta 3 la dividimos en el sentido vertical porque contenía edificios en estas zonas y queríamos evitar que se cortaran, y la maqueta 1 la dividimos en este sentido para poder luego trasladarla. Ahora continúa Ceci.
Ahora voy a mostrar el proceso en sí de la generación de cada maqueta en impresión 3D. El desafío fundamental de esta etapa fue el tiempo, ganarle al tiempo en realidad. Ya que nos encontramos en una situación a contrarreloj, debíamos entregar en 30 días una maqueta de 1,80 por 1,80 y la técnica de impresión 3D tiene su demora. Acá podemos ver algunos datos arrojados luego de obtener 4 maquetas, donde por ejemplo, para realizar la maqueta 3, utilizamos 13,8 kilogramos de PLA, que es el material, demoró 532 horas en imprimirse, y así obtuvimos los 81 módulos que nombró Ana. El PLA, que es el material que utilizamos para imprimir estas maquetas, es un termoplástico fabricado a base de recursos renovables. En promedio trabajamos con 5 impresoras a la vez, y el tiempo de demora en imprimir cada módulo fue: el 20% de los módulos demoró 4 horas aproximadamente, el 70% de los módulos, estos de 20 por 20, demoró 9 horas, y solo el 10% de los módulos demoró 12 horas en imprimirse. Bueno, estos datos nos fueron otorgados por el proveedor, que es quien nos imprimió, que es un diseñador industrial, Facundo Vila. Para la maqueta 1, que fue impresa en una escala 1 en 7500, acá vemos el proceso, el archivo input, que era un DWG, que mostraba las curvas de nivel, lo subdividimos en 81 módulos, como dijo Ana, luego generamos los sólidos en Civil 3D para exportar en STL y obtener la impresión en PLA de cada uno de esos 81 módulos. Luego de imprimir, pasamos al armado de la maqueta, donde pegamos las piezas entre sí, las masillamos, lijamos, emparejamos, y para luego pintarlas con una intención realista, como nos había pedido el cliente. Ahora les vamos a mostrar un video breve, a ver si se ve, de la producción de esa maqueta. Fue un trabajo colaborativo entre nosotras 3, más una ingeniera civil, el diseñador industrial, unos artistas plásticos que también eran diseñadores que nos ayudaron con la maqueta. Eso es un taller donde trabajamos todas las maquetas. La verdad que necesitábamos espacios grandes, adecuados. Esa era la escala de los edificios en 1 en 7500. Los archivos input que fuimos trabajando. Si querés adelantarlo. No se escucha el audio, Ana. Ahí, ya estaba el pintado, empezamos con el proceso y esos son los edificios en esa escala. Trabajando a contrarreloj, con caras de cansadas. Pasamos a la maqueta 2. La maqueta 2 también fue impresa en escala 1 en 7500. Fue menor el desafío acá, ya que era similar a la maqueta 1 y ya teníamos la experiencia de la anterior. Para realizar... ¿sigue el video? ¿O yo tengo delay? Sí, sigue el video, pero ahí está. Bien, esta es la maqueta 2. Ese es el input a la izquierda y a la derecha tenemos el resultado de la maqueta, similar a la anterior. Para realizar esta maqueta también tuvimos que reinterpretar archivos, vincular los inputs que el cliente nos entregó por separado, ensamblar, y corregir en Civil. Y para la maqueta 3 se imprimió en escala 1 en 750. Debíamos mostrar los edificios de la mina y su implantación en la superficie topográfica. El desafío fundamental acá fue achicar la área excedente, que lo logramos cortando cada sólido en Civil. Acá vemos el sólido en STL,
a la izquierda, con una altura considerable, que para que se den una idea, si imprimimos esa pieza, medía 90 centímetros de alto. Era realmente inviable, por ende tuvimos que adoptar la estrategia de cortar cada sólido, descartando el excedente, que es lo que figura en color rojo, la base, y manteniendo lo que realmente nos interesaba, que era la superficie topográfica, que es lo que ven de color blanco, donde allí se implantarían los edificios. Podemos observar cómo cada módulo fue recortado en Civil, luego exportado a STL para poder imprimir. Y los resultados de esta estrategia fueron ahorro de material, ahorro de tiempo, lo cual se tradujo obviamente en un ahorro económico. Los edificios de la maqueta 3 fueron impresos en escala 1 en 750, desde input en DWG 3D, tuvimos que interpretarlos, convertirlos en sólido y luego exportarlos a STL para su impresión. Siguiente. Acá mostramos cómo se fue armando la maqueta 3, que fue la que más nos costó realmente. Observamos cómo fuimos armando el escalonado, pegando entre sí las piezas. Tuvimos que generar con MDF unas tapas laterales a modo de cenefa, que acompañaran el perfil topográfico y taparan la parte hueca. Esto nos permitió obtener una maqueta más liviana y transportable, como contaba Ana. También se tomó la decisión desde un principio de dividir la maqueta en dos partes por una cuestión de logística, para transportar en camionetas 4x4 las maquetas, que era uno de los requisitos del cliente. Siguiente. Bueno, acá mostramos resultados obtenidos, las maquetas versus la realidad, eso es una mina, para que vean el nivel de realismo obtenido con la impresión 3D. Y bueno, por último, esta sería la maqueta 4. Fue en 750 y el objetivo era mostrar el conjunto de edificios y su implantación en la superficie topográfica del sector del campamento de la mina, que estaba mucho más alejado. Y desde los inputs, ahí mostramos el proceso, desde los inputs en DWG, pasamos al modelo en RBT, de ahí al sólido en STL, y así obtuvimos la impresión 3D con PLA. Bien, por último, para ir terminando, y por el tiempo les comento rápidamente, en cuanto a la maqueta digital, esto implicaba por un lado el modelado de todo el terreno, que se hizo en Civil 3D, como comentaba Ceci, se terciarizó, y el modelado de información de todos los edificios que componían todo el proyecto con su infraestructura. Bueno, y para esto realmente fue un desafío porque no contábamos con mucha información inicial, con un input definido, ya que este proyecto estaba en proceso de exploración para aprobación. Entonces realmente la documentación que nos dio nuestro cliente eran algunos PDF, algunos planos CAD en 2D y 3D. Y bueno, queríamos mostrarle acá un poco, esta era una planta de todo el sector de procesos, y cómo como estrategia en cuanto al modelado, dividimos por zonas lo que iba a modelar cada una, y definimos como origen, digamos, el centro y base de la cúpula, ¿no? Para poder después vincular todos los modelos. Siguiente. Acá mostrarles que, bueno, no solo en la parte de procesos correspondía a estos edificios, sino a un puente, a diferentes pipe racks, a tuberías, y bueno, este puente, por ejemplo, contenía una cinta transportadora que iba del open pit hasta el sector de procesos para trasladar todo el material. Siguiente. Y también el proyecto contenía un sector, digamos, un depósito de camiones y taller de camiones, que es el que se ve, digamos, a la izquierda, y el campamento minero, propiamente dicho, donde se ubicaba a 7 kilómetros aproximadamente de la planta de procesos. Siguiente. Bueno, también un gran desafío fue el tema de los niveles, ya que esto es una topografía de montaña, y por ende fue necesario, como todos saben, previo al modelado, definir qué niveles íbamos a tener en el proyecto, y a qué niveles iba a asociar o vincular cada edificio y cada elemento, ¿no?, de todo este proyecto. Siguiente. También entre los dos edificios principales, bueno, por ejemplo, había un puente que los vinculaba, entonces también tuvimos que hacer una coordinación previa, ¿no?, de ese puente, y bueno, luego durante el modelado también. Siguiente.
acá un poco mostrarles, digamos, cómo tomamos como modelo base la topografía que importamos desde Civil, y luego toda la vinculación que hicimos de los diferentes archivos modelados, ¿no? Donde se ve, digamos, la totalidad de todo el sector de procesos. Siguiente, en esta imagen se puede ver también los diferentes edificios y el puente, por ejemplo. Bueno, cómo se iban vinculando los diferentes archivos, ¿no? Y bueno, ya tomando como modelo base la topografía que se realizó en Civil. Bueno, ya para ir terminando, mostrarles un poco las imágenes que le entregamos a nuestro cliente, también extraídas de estos modelos, y un video donde se muestra todo lo modelado con un lot 100, como dijo Ana, ya que estaba el proyecto en un estadio inicial y preliminar. Acá se puede ver, digamos, el dique de cola, una partecita, y todo lo que sería la implantación de los diferentes edificios con su infraestructura. Este es el open pit, donde se extrae el material, y ahí está la cinta transportadora que va, digamos, llevando todo el material hasta el sector de procesos. Bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención.